Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos cordiales desde la ciudad de Alicante, en España. Son las poco más de las 6 de la tarde y saludos a todos los participantes. Me alegro de que estéis ahí al otro lado. En esta tarde en la que, bueno, os voy a hablar de un instrumento o un tipo de instrumentos financieros, los mercados de renta fija, que quizá son los grandes desconocidos por parte de los inversores no profesionales. Frente a la popularidad, como decía un poco en la introducción que dábamos a esta webinar, frente a la gran popularidad que tienen las bolsas en general y los mercados de renta variable, los mercados de renta fija quizá exhiben para los inversores quizá un menor glamour, una menor atención por parte de los medios de comunicación y quizá, por qué no decirlo, también cierta complejidad técnica, lo que ha llevado a que en multitud de ocasiones los inversores pues hayan confundido estas cualidades del mercado de renta fija, presuponiendo que, bueno, pues que en épocas de crisis un instrumento tan sencillo y cuyo apellido dice así, dice renta fija, pues podía presuponer que constituían un refugio seguro en momentos de zozobra en los mercados. Como veremos en este webinar, esto no es siempre así. Me gustaría que al menos en esta hora de tiempo que tengo para hablaros de estos mercados, os vayáis al menos con el mensaje, sobre todo para aquellos oyentes menos familiarizados con los mercados financieros, que al menos os vayáis con la idea de que, cuidado, que los mercados de renta fija, a pesar del apellido que se les ha otorgado, pueden convertirse bajo ciertas circunstancias en el punto de arranque de grandes crisis financieras y como sé que muchos sois de países latinoamericanos, seguro que allí estáis mucho más familiarizados con este hecho, ¿no? Con el hecho de que a pesar de que la llamemos renta fija, muchas de las crisis financieras, crisis cambiarias, crisis bancarias, vienen provocadas por el comportamiento negativo de los mercados de renta fija. En este sentido, y yéndonos un poco a la actualidad más pujante, no son pocos los analistas de mercado que catalogan la situación actual, la del año 2021, como una situación en la que es posible que exista una burbuja de la renta fija y, bueno, lo utilizan como posible amenaza para el conjunto de los mercados internacionales y los mercados financieros de capitales. Entonces, en este webinar daremos un repaso en primer lugar a las principales características de los instrumentos de renta fija, sobre todo para aquellos que, ya digo, estéis menos familiarizados con este tipo de activo financiero, y realizaremos una pequeña valoración de la situación actual del mercado y sus expectativas en un momento que, como digo, es clave para todos los mercados, ya que tras la erupción de la pandemia de COVID-19 hace poco más de un año, pues bueno, parece que las economías se dirigen a cierta recuperación económica, a la recuperación de niveles precrisis en algunos casos y al menos a la recuperación de ciertos niveles de crecimiento más acordes con la normalidad, y es interesante ver qué piensa el mercado de todo ello y entre ellos los activos de renta fija. Bien, pues vamos a dar comienzo después de esta introducción al contenido. Bien, en general un instrumento de renta fija se le denomina bono, ¿vale? Es el sustantivo que se puede utilizar en mejor medida para nombrar al instrumento financiero de renta fija por excelencia. Bien, este instrumento financiero de renta fija se diferencia de renta variable en que en este el emisor se compromete al pago de un capital, al pago periódico de intereses hasta el vencimiento de la obligación y al cumplimiento de toda obligación especificada en el bono, ¿vale? Esto se instrumenta a través de un contrato que firman ambas partes y la principal característica, y la veis, el emisor se compromete al pago de un capital y al pago periódico de intereses. Aquí ya podéis observar la principal diferencia con una acción, con un instrumento de renta variable. Cuando vosotros vais al mercado y compráis una acción, si lo habéis hecho alguna vez, o si invertís a través de fondos de inversión, o si sois responsables de una empresa e invertís la tesorería sobrante de la empresa en algún instrumento de renta fija, a lo que se compromete el emisor, el que está en el otro lado del mercado, es a devolveros ese dinero en un momento determinado del tiempo, concretamente cuando llega el vencimiento de ese bono. Y además se compromete a pagaros periódicamente, esto se hace o trimestralmente o semestralmente, lo más habitual es anualmente,
al pago periódico de unos intereses, que se lo denomina cupón. Y esto hacerlo así hasta el vencimiento de la obligación. La principal diferencia con la acción, por tanto, que como sabéis que cuando compréis una acción en mercado, la empresa que emite esa acción no tiene ningún tipo de compromiso de devolución del capital y tampoco tiene ningún tipo de compromiso de abonar periódicamente una parte de los resultados o de los beneficios que consiga la empresa a través de dividendo, ya que el dividendo es voluntario. Por tanto, ahí veis que el bono, de dónde procede ese apellido que se le ha dado a este tipo de activo de renta fija. La renta fija no es fija porque su precio lo sea, es fija porque paga periódicamente unos intereses que están prefijados desde el momento de emisión de la obligación. Y en eso se diferencia de la renta variable, en que el pago periódico no es fijo, sino que se produce de forma voluntaria y de forma variable en el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, un bono cuando se emite se instrumenta un préstamo. Quien compra el bono está comprando el derecho a recibir cada uno de los pagos que acabamos de decir, mientras que el emisor se compromete a realizar todos esos pagos hasta que la deuda se cancela porque llega a su vencimiento. Bien, los mercados de renta fija a nivel mundial básicamente sirven, o el mercado de renta fija sirve para que los activos de renta fija, que son la instrumentación financiera de emisiones de deuda de empresas y estados, consigan financiar su deuda. Es decir, que cuando una empresa quiere a través de su pasivo financiar su crecimiento, financiar su actividad del corto plazo o sus inversiones a largo plazo, emite deuda para financiar esas actividades. Los estados hacen algo parecido, pero en vez de cubrir sus inversiones y su funcionamiento a corto plazo, lo que hacen es cubrir sus déficits. Es decir, que cuando un estado a lo largo del año genera un déficit, porque tiene más gastos que ingresos, ese déficit es luego financiado a través de emisiones de deuda pública. Con lo cual, los mercados de renta fija engloban tanto activos negociados por parte de, activos emitidos por parte de estados, como activos emitidos por parte de corporaciones, por parte de empresas. En el caso de la deuda pública, de activos emitidos por estados, los bonos y las obligaciones suelen tener un plazo prefijado y no se suelen separar mucho de estos plazos, que son 3, 5, 10, 15 y 30 años. Mientras que las emisiones privadas por parte de corporaciones, por parte de compañías privadas, los bonos pueden emitirse a cualquier tipo de plazo y con cualquier tipo de complejidad o especialización. Es decir, como podríamos decir que las emisiones privadas son un poco más a medida, mientras que las deuda pública son emisiones más estandarizadas. Bien, ¿dónde se sitúan los activos de renta fija dentro de los mercados de capitales a nivel internacional y a nivel nacional? Bien, dentro del nivel nacional tenemos los instrumentos de renta fija, renta variable y otros. Haríamos la misma división en activos en los mercados internacionales y, como veis, los bonos o la renta fija lo tenemos representado en la parte de arriba, dentro de lo que son instrumentos con ese pago periódico fijo. Y podemos diferenciar entre bonos del Banco Central, bonos corporativos y bancarios, letras hipotecarias, fondos mutuos de renta fija, efectos comerciales, pero también están englobados aquí los depósitos a plazo que emiten los bancos comerciales. La renta variable sería la otra categoría en la que englobaríamos tanto acciones como mutual funds o fondos de inversión de renta variable, y el resto de instrumentos pues estarían principalmente los derivados, forwards, opciones, estarían también las divisas y los tipos de cambio, el real estate, es decir, todos los fondos inmobiliarios y las notas estructuradas, ¿vale? Con lo cual ahí tendríamos englobado el instrumento de renta fija dentro de los mercados de capitales. Bien, ya adelantábamos algo antes en la introducción acerca de las grandes diferencias entre la renta fija y la renta variable, y es para mí quizá el mensaje principal que me gustaría que se quedara de esta webinar, sobre todo para, como digo, los menos iniciados en estos instrumentos. Es decir, que la renta fija se diferencia de la variable fundamentalmente en el pago periódico, ¿de acuerdo? Y en una serie de características que tienen más que ver con el formato jurídico que adoptan una y otra.
La renta fija no son más que partes iguales de un empréstito, mientras que la renta variable son partes iguales del capital social, por lo cual esto es otra diferencia. Si estáis familiarizados con los conceptos contables del activo y del pasivo, pues en el pasivo ya sabéis que tenemos una parte que son recursos propios, que corresponderían a la parte de renta variable, y otra componente del pasivo que serían los recursos ajenos, donde estaría englobada la renta fija. Bien, más diferencias. La renta fija lo puede emitir cualquier sociedad mercantil, mientras que la renta variable la pueden emitir solo las sociedades anónimas. ¿Qué perfil tiene el comprador de cada uno de estos activos? Pues bien, en el caso de la renta fija, el obligacionista es acreedor, mientras que la renta variable, el que compra el activo se convierte en socio o en propietario, es decir, el accionista es socio propietario, mientras que el obligacionista es un simple acreedor de la empresa. Es decir, no hay ninguna relación de propiedad, ¿de acuerdo? Bien, aquí es ahora donde viene el por qué se le llama a una renta fija y a la otra variable. El rendimiento periódico de la renta fija está fijado en las condiciones de la emisión. Es decir, si un bono paga un 5%, paga un 5% siempre. ¿De acuerdo? Esto no quiere decir que el precio de ese activo sea fijo. Como veremos más adelante, el precio de este activo puede variar, y mucho, sobre todo en los instrumentos de más largo plazo. Mientras que la renta variable, el rendimiento periódico al que se le llama dividendo, es variable. De ahí procede la diferencia entre el apellido de un activo y otro, y muchas veces la confusión que se produce por parte de los inversores no institucionales o no profesionales a la hora de invertir en un instrumento de renta fija pensando en que el riesgo no existe. Este riesgo procede de este error que se produce a la hora de comprender un instrumento y otro. Y la última diferencia es que la renta fija normalmente tiene un vencimiento fijo, puede ser, como decíamos antes, 3 años, 5, 10, 20, mientras que la vida de una acción, de un instrumento de renta variable, es perpetuo, ¿eh? No tiene vencimiento. Muy bien. Bien, aquí es donde aquí tenemos dibujado un poco el circuito del mercado de renta fija. Tenemos por un lado el emisor, que como decíamos puede ser el Estado, puede ser una empresa, habitualmente son estos dos tipos de entidad jurídica, y emiten en mercado primario que se llama, o deuda pública o renta fija privada, dependiendo si estamos hablando de una administración pública o de una corporación privada. Y al otro lado se encuentran los inversores, y en medio se encuentran los mercados de renta fija que realizan la labor de intermediación entre el inversor, que es, digamos, poseedor de un ahorro que quiere invertir para obtener una rentabilidad, y el emisor, que es el que quiere captar ese ahorro para utilizarlo en la financiación de su empresa o del Estado. Por tanto, tenemos que tener en mente que los mercados de renta fija actúan como intermediarios entre los agentes que tienen un exceso de ahorro, que son los inversores, y los agentes que tienen déficit de ahorro y necesitan dicho ahorro para invertir en proyectos o empresariales o para financiar el déficit público. Bien, como decíamos antes, el plazo de los instrumentos de los mercados de renta fija está desde los 18 meses hasta los 30 años, ¿vale? Aunque también podemos encontrar instrumentos a más corto plazo, aunque en este caso ya no se hablan de mercados de renta fija, sino de mercados monetarios, y esto sería quizá objeto de otra webinar. Pero bueno, también se habla de instrumentos de renta fija cuando hablamos, por ejemplo, de las letras del Tesoro, de las Treasury Bills, que normalmente engloban el plazo desde 6 meses hasta 18 meses. ¿De acuerdo? Y la liquidez es dispar, según el tipo de activos y vencimientos. Algunas emisiones públicas son muy líquidas, son tremendamente líquidas y tienen un alto grado de rotación. Y luego hay otras carteras más estructurales con una menor rotación, normalmente compuestas por instrumentos de corporaciones privadas. Con lo cual, en general, podemos decir que la deuda pública es casi siempre más líquida que la renta fija privada. En cuanto al riesgo, principalmente procede, como os decía antes, el que sea renta fija no quiere decir que no tenga riesgo, lo tiene y mucho en algunos casos. Dicho riesgo, luego lo veremos más en detalle, procede fundamentalmente de dos orígenes. Uno, el riesgo de crédito, que os adelanto ya, que consiste en que el emisor no cumpla con sus obligaciones ni de pago del cupón ni de devolución del principal. Y luego existe un riesgo de tipo de interés, que es el que hace que el precio del activo se mueva durante la vida del mismo
y en el caso de que el inversor quiera vender antes de tiempo su bono, se produzca una caída del precio y, por tanto, una pérdida de capital. Esas son las dos fuentes fundamentales de riesgo. Luego incidiremos un poco más en ello. Bien, aquí tenéis un gráfico un poco con la evolución del mercado de deuda en España. Como veis, es bastante dispar. Esto es desde el año 2008 hasta el año un poco antes de la aparición de la pandemia, en la cual las emisiones en mercado se paralizaron prácticamente por completo. Y como veis, bueno, pues se trata de emisiones muy importantes, pero de forma dispar a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, España tuvo el gran problema entre los años 2010 y 2012, donde se produjo una fuerte crisis de la prima de riesgo país, de la cual luego también hablaremos, y luego las emisiones se han ido recuperando, ya digo, hasta el momento de la aparición de la pandemia de la COVID-19. Aquí tenéis un poco un gráfico de los tipos de interés en España, luego hablaremos también de la deuda latinoamericana. Ahora mismo los tipos de interés de la deuda del Estado español pues están alrededor del 0,5% y provienen de, por ejemplo, niveles del 4, del 5% en el año 2011 o niveles incluso superiores al 8 y al 9% antes del año 2000. ¿Vale? Ahora mismo están muy cerca del 0%, en línea con lo que están haciendo países centroeuropeos, fundamentalmente en la referencia de la zona euro, que es Alemania. Las emisiones, como veis en el gráfico de la derecha, España es de los países que más ha emitido en los últimos años, junto a Italia, Bélgica y Portugal. Y en el gráfico de abajo veis como la prima de riesgo, después de alcanzar máximos en el año 2012, como os comentaba antes, ahora se ha aproximado más bien hacia la zona de 100 puntos básicos. Luego explicaremos muy bien qué es esta prima de riesgo y veremos también la de países latinoamericanos. Y ahora mismo está alrededor de los 75 puntos básicos. Esta prima de riesgo que mide un poco la percepción que tiene el mercado acerca del riesgo de cada uno de los países, era máxima en el año 2012 con motivo de las repercusiones que tuvo la gran recesión del año 2008 en España y se ha ido, como veis, ralentizando hasta el momento actual en que después de ciertas dificultades con el origen de la pandemia, luego ha vuelto un poco a niveles más habituales. Bien, aquí tenéis un poco la estructura de lo que es un bono para entenderlo, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos cuando tenemos un bono? En un bono lo que tenemos es un primer pago, que es el precio de compra, que os señalo aquí en amarillo, en el cual el inversor, bien, paga un precio de compra por ese bono a cambio de recibir. Este sería un bono a 3 años, que tenía este sería el año 1, este el año 2 y este el año 3. En el año 1 recibiría un cupón, que ya digo, está prefijado y por eso esto es renta fija. Otro cupón en el año 2, exactamente de la misma cuantía, y en el año 3 recibe de nuevo el cupón, pero además recibe toda la devolución del capital de la inversión que realizó en el momento 0. Esta es la estructura típica de un bono y ya digo, es la razón por la que se le denomina renta fija. ¿Dónde está el problema en un bono? ¿Y por qué aparece riesgo en un bono? Bien, pues aparece por dos sitios. El primer riesgo que existe en un bono es que cualquiera de estos 3 pagos, el emisor no haga frente a ellos, pues porque se encuentra en alguna situación de falta de solvencia, de falta de liquidez, y la empresa decida que no puede hacer frente a esos pagos y por tanto entre en lo que se denomina una situación de default. ¿Vale? Ese es el primer riesgo, que se denomina riesgo de crédito. Y el segundo riesgo procede de la evolución del precio de este activo a lo largo del tiempo. Si el emisor llega sin problema al año 3, no existe riesgo de precio para él. Por contra, si se ve obligado a vender el bono en algún momento, o en el 1, o en el 2, o en el 2,5, o en el 1,5, y se ha dado una evolución de los tipos de interés contraria a sus intereses, este bono es posible que haya perdido parte de su precio y por tanto se enfrente a una pérdida de capital. Este es el segundo riesgo, es el riesgo de tipo de interés que luego comentaremos. ¿De acuerdo? Bien, si entendemos esta estructura del bono, es más fácil entenderlo todo. Esta es la estructura de un bono y esta sería la fórmula de cómo se obtiene el precio. No voy a entrar en demasiadas complejidades técnicas. Si vais adelante con el curso de MBA, pues veréis esto en mucho mayor detalle, pero básicamente esta es la fórmula que se utiliza para conocer el precio de un bono en cualquier momento. La TIR es el concepto más importante dentro de un bono. Como veis,
La TIR está introducida aquí en la fórmula del cálculo del bono y es lo que provoca que, como veis, al estar en el denominador, es lo que provoca que la relación entre los tipos de interés y el precio de un bono siempre sea negativa. Cuando sube los tipos de interés, el precio baja, y cuando bajan los tipos de interés, el precio sube. De ahí que el riesgo que existe para un inversor en bonos, en renta fija, a través de inversión directa o a través de inversión en fondos de inversión, el riesgo que corre un inversor en renta fija es que los tipos suban y, por tanto, el precio de sus activos baje y se vea forzado este inversor a vender antes de tiempo, a vender antes del vencimiento. Si eso se produce, pueden registrarse pérdidas de capital en las inversiones de renta fija y de ahí procede el riesgo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a borrar esto. Muy bien. Bien, que es en esa relación inversa entre precio y TIR, que es lo que provoca ese riesgo que tiene la inversión en bonos y en renta fija, se puede producir por aumentos de tipo de interés. Los tipos de interés en mercado suben bien por mayor riesgo de crédito o por un aumento de tipo de interés en mercado, o bien porque aumenta la inflación, de lo cual luego hablaremos también, o porque aumenta el riesgo de crédito asociado a la empresa a la que hemos financiado. En fin, aquí veis un poco los diferentes movimientos que se pueden producir en vía tipo y vía precio en un bono. Bien, aquí tenéis un poco explicado cómo se producen las subastas, cómo se emiten por parte, por ejemplo, del Tesoro Público, y esto es común para cualquier país. Normalmente las subastas se cotizan con precio antes del cupón, ¿vale? Sin tener en cuenta el cupón asociado. Se marca un precio medio de compra, un tipo de interés medio y, en fin, en base a la subasta, pues como cualquier subasta, se piden ofertas a los inversores para que opten a los bonos, obligaciones que el Estado en ese momento quiere colocar en mercado y el Estado coloca dicha emisión a aquellos inversores que ofrecen un mejor precio, ¿vale? Como en cualquier subasta, en una subasta de arte, pues bien, las subastas de bonos y obligaciones del Estado funcionan de una manera muy similar. Bien, ¿cuáles son las ventajas antes de entrar ya en el análisis de los riesgos y de la situación actual? ¿Cuáles son las ventajas que tiene para un emisor elegir el bono como vía de financiación? Pues bien, en primer lugar es que nos permite diversificar las fuentes de financiación de forma que no tengamos que acudir siempre a los accionistas para elegir financiación. Imaginar que sois directores financieros de una corporación y tenéis que elegir cuál es la mejor forma de financiar pues, el crecimiento a largo plazo de la compañía. Pues siempre tenéis la opción de acudir a vuestros accionistas, pero siempre tenéis también una alternativa de financiación en los mercados de capitales a través de los mercados de renta fija. Este tipo de emisión también nos da a las compañías una gran visibilidad porque le permite acceder en una situación de mayor competitividad en el mercado, ya digo, da imagen de visibilidad, de transparencia, de buen gobierno corporativo y eso siempre son muy buenos factores a tener en cuenta a la hora de generar un buen nombre para vuestra compañía. En tercer lugar, la ventaja que tiene es que el director financiero, el responsable financiero de la empresa, siempre sabe qué tipo de interés tiene que pagar. Y eso siempre que se elimina incertidumbre, pues bueno, también es una buena noticia. Y por último, le permite al emisor, a este director financiero, a este responsable financiero de la compañía, elegir vencimientos, elegir características, es decir, es hacerse un poco un traje a medida dentro del gran abanico de alternativas que existen, poder hacerse un trabajo a medida que encaje perfectamente en las necesidades de la compañía. Si nos vamos al otro lado, al inversor, también tiene ventajas el invertir en bonos y no en acciones, porque le ofrece una alternativa de inversión más diversificada en cuanto a plazos. En una acción, pues como digo, si la forma en que el precio de una acción recoge las noticias es mucho más de largo plazo, la forma de asegurarte una rentabilidad en la bolsa siempre se habla de al menos 5 o 10 años para poder asegurarte que no entres en el peor momento bursátil y que por tanto evitas los momentos de pérdida. Con los bonos esto es más fácil porque tienes alternativas de inversión a corto, a medio y largo plazo. Además, es un mercado sumamente transparente, con las mejores condiciones para los inversores, tanto institucionales como particulares.
Y tiene además la ventaja fundamental de conocer previamente cuál es la rentabilidad de tu inversión. Ojo, siempre que el instrumento se mantenga hasta el vencimiento, como decíamos antes. Si tú quieres saber qué rentabilidad puedes obtener en una inversión a 3 años, no tienes más que coger un bono a 3 años e invertir en él. Si lo mantienes durante 3 años, la rentabilidad será la que marcaste en el momento de tu inversión. Esto solo lo puedes lograr con un instrumento de renta fija. Si lo haces en un instrumento de renta variable, en 3 años te puede ir muy bien, pero también te puede ir muy mal o regular, ¿vale? Pero nunca sabrás en plazos cortos cuál es la rentabilidad de tu inversión. La única manera de saber este tipo de cosas es con inversión en instrumentos de renta fija. Y en cuarto lugar, la última ventaja de la inversión en bonos es que tiene riesgo de crédito, pero menor que un instrumento de renta variable. Cuando la empresa a la que has financiado a través de tu inversión se enfrenta a problemas de solvencia o a problemas de impago, el acreedor, que es el bonista, siempre va a cobrar antes su dinero que el accionista. Por tanto, el riesgo de crédito es algo menor que en el caso de las acciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hay alguna pregunta acerca de estas cuestiones, con mucho gusto en los 10 últimos minutos que vamos a dedicar al turno de preguntas, pues las podremos resolver. Bien, vamos a la segunda parte de la exposición, que tiene que ver con los riesgos de la renta fija y cuál es la situación actual de los mercados. Bien, aquí tenéis un poco una comparación en este gráfico de los retornos reales que han obtenido desde el año 1900 hasta el año 2017. Prácticamente abarca hasta nuestros días y prácticamente no cambiaría la foto si ampliamos hasta el año 2021. ¿Cuál es la rentabilidad que han obtenido? Tres tipos de activos. Las letras del tesoro, el instrumento más de corto plazo que hay, que como os decía antes, está entre 6 meses y 18 meses. ¿Qué han obtenido los bonos? Las letras están en verde, los bonos están en amarillo. Y por último tenéis la rentabilidad que han obtenido la bolsa, los activos de renta variable, los equities, ¿vale? Lo tenéis para diferentes países no emergentes y tenéis la media mundial, que la tenéis ahí en el centro del gráfico, que voy a señalar aquí, ¿vale? Como veis, en media, el equity ha dado, la renta variable, la bolsa ha dado una media del 5% anual real, ¿vale? Aquí está descontada la inflación, es decir, que habría que sumarle la inflación para obtener la rentabilidad nominal. Un 5% ha dado la bolsa. Como veis, alrededor del 2% es lo que han dado los bonos y alrededor del 1% es lo que han dado las letras, ¿de acuerdo? Luego, como veis, sí es cierto que aunque como veis aquí, se ve un poco la relación directa que existe entre riesgo y rentabilidad. El instrumento más arriesgado de todos, que es la bolsa, da en torno a 3 puntos más de rentabilidad que el instrumento que va a continuación en nivel de riesgo, que son los bonos, y dicha rentabilidad es algo inferior, como la mitad, el 1%, para el instrumento menos arriesgado de todos, que son las letras del tesoro. Esto ni siquiera se consigue hoy. Hoy en día, en los países no emergentes, la rentabilidad real está incluso en terreno negativo, ¿vale? Pero en media, como veis, nos podemos hacer una idea de esa relación directa que existe entre el riesgo de un activo y la rentabilidad que te ofrece a largo plazo. Como veis, los instrumentos que ocupan la webinar de hoy, la renta fija, para que os hagáis una idea de contexto, han ofrecido en los últimos 100 años una rentabilidad real media de en torno a 2 puntos porcentuales, ¿vale? Que se supone que compensa por el riesgo de invertir en este tipo de activos. Bien, ¿quiere decir esto, dado esa baja rentabilidad comparada con la bolsa, que los bonos no pueden perder o siempre ganan dinero o siempre tienen una rentabilidad positiva? Pues bien, como veis en este gráfico, no es así. He señalado con un sombreado aquellos momentos de crisis económica o de crisis en los mercados de renta variable, de crisis en la bolsa, que como veis aquí es en el primer tramo es la crisis.com, ¿vale? De Internet, en los primeros años de este milenio. La crisis, el año 2008, que es la crisis de Lehman Brothers. Entre 2010 y 2012 hay una crisis en Europa, en la zona euro de los países periféricos, entre ellos España. Y por último tenemos una pequeña crisis bursátil en el año 2016, ¿vale? Como veis, en muchas de ellas, la renta fija, que es la línea roja,
que tengo aquí marcada se comportan mejor que la renta variable a la hora de no sucumbir a los efectos de la crisis, pero ello no quiere decir que sea un refugio seguro en el que la rentabilidad está asegurada, porque como por ejemplo aquí veis el periodo entre el año 2010 y el año 2012, como hay momentos de pérdida en las carteras de renta fija también, ¿eh? No tan acusadas como en el caso de la renta variable, pero sí de mantenimiento incluso en momentos de cierta zozobra también en los mercados de renta fija. Es decir, que el riesgo, aunque menor, también está presente en este tipo de mercados. Bien, ¿de dónde proceden los riesgos? Entrando un poco más en detalle de lo que ya os he adelantado. Pues vienen de muchos sitios, fundamentalmente de esos tres aspectos que veis ahí. Uno de ellos, muy importante en el momento actual, la inflación. En este momento, las últimas 2 semanas, tanto las bolsas como los mercados de renta fija han acusado bastante el aumento en las expectativas de inflación de las economías, dadas las expectativas de recuperación económica que se presumen después de este año tan difícil que hemos pasado con la pandemia de la COVID-19. Esas nuevas expectativas de crecimiento económico han provocado un aumento de las expectativas de inflación y esto es una mala noticia tanto para los bonos como para la bolsa, ¿eh? La incertidumbre, por supuesto, la incertidumbre también afecta a cualquier activo financiero y esa incertidumbre asociada a si finalmente se produce la recuperación o no se produce y si finalmente se produce un aumento de inflación ha llevado a esas dudas en los mercados financieros en las últimas semanas. Bien, como decía anteriormente, los aspectos que pueden modificar el precio de un activo renta fija son el riesgo de crédito, es el riesgo fundamental de una inversión en renta fija, y es no recibir ninguno o alguno de los cupones pactados o incluso no recibir el principal. Ambos son riesgo de crédito. Y luego existe un riesgo de precio, como veis aquí, caída en el precio, que se produce cuando la TIR, el tipo de interés, sube con respecto al origen y el inversor se ve provocado o se ve forzado a vender su activo, pues por ejemplo porque necesita liquidez. Imaginaros que sois director financiero de una compañía, invertirse en un bono a 10 años al 5%, pensáis que ese 5% va a ser seguro y efectivamente así lo es si mantenéis vuestra inversión durante 10 años, pero imaginaros que tenéis un problema de liquidez, debéis afrontar algún tipo de pago y necesitáis vender ese bono a 10 años al quinto año. Bueno, pues en esos 5 años de vida los tipos de interés han subido mucho en mercado, el precio de vuestro bono habrá retrocedido en sintonía con esa subida y vuestra inversión valdrá mucho menos, con lo cual al vender vuestro bono en mercado seguramente tendréis una pérdida de capital. ¿De acuerdo? Ahí está el riesgo fundamental de precio de una inversión en renta fija. Bien, aquí tenéis todas las cuestiones que pueden afectar a un riesgo de crédito en el mercado, una modificación en la percepción del riesgo, el hecho de que las compañías de rating, a las que ahora me referiré brevemente, cambien o modifiquen el rating de una compañía, el que haya un cambio en expectativas o del sector en el que opera la compañía en cuestión, o cambio de expectativas acerca del país de origen de la empresa, o una menor liquidez, o noticias de inflación. En fin, hay un montón de cuestiones que afectan a un instrumento de renta fija. Es el instrumento quizá más sensible de todos los que existen en el mercado y sobre el que casi pivotan el resto de mercados y de activos financieros. Muchas veces tenemos la percepción de que es la bolsa el mercado sobre el que pivota todo lo demás y no es así, para nada. El mercado sobre el que pivotan el resto de mercados es el mercado de renta fija, incluida la bolsa, ¿eh? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Bien, el riesgo de crédito, como decíamos, es un riesgo asociado a la probabilidad de incumplimiento por parte de una empresa. La probabilidad de que una empresa impague o no impague, haga default o no lo haga, va a depender fundamentalmente de su situación de solvencia. Y para conocer si una empresa es solvente o no, o bien nos dedicamos a analizar sus estados financieros, si somos profesionales, o bien nos fiamos de los informes que realizan agencias internacionales que se dedican exclusivamente a esto, que son las agencias de rating. Una agencia de rating lo que hace son calificaciones crediticias, que son opiniones emitidas por ellos mismos acerca de la posibilidad futura de que un emisor afronte o no sus compromisos de pago a su debido tiempo.
Estas agencias de rating consideran aspectos como la situación financiera pasada, las expectativas futuras de la empresa, el entorno económico en el que se mueve la empresa, cómo está esta empresa posicionada en el sector, cuál es el entorno jurídico, el equipo humano, en fin, un montón de cuestiones son analizadas por parte de las agencias de rating para llevar a cabo sus recomendaciones. Este cuadro os refleja, a lo mejor muchos de vosotros estáis familiarizados con ello, otros no, pero básicamente son las puntuaciones que llevan a cabo las dos compañías de rating más conocidas, que son Standard & Poor's y Moody's. La más popular de todas ellas es la de la izquierda, que es Standard & Poor's, que básicamente establece estos niveles de solvencia. La empresa AAA serían aquellos bonos que emitidos por la empresa con la mejor calidad posible en cuanto a su solvencia, que tiene una inmejorable capacidad de pago de intereses principal y, por tanto, la probabilidad asociada a un default en este tipo de empresas es casi cero. Y cuando una agencia de rating como Standard & Poor's dice que tal emisión tiene un rating AAA, significa que la calificación que le otorga a esa empresa es de casi perfecta, de la mayor solvencia posible, y que la probabilidad de default asociada a esa emisión es prácticamente nula. Bien, como veis, el grado baja desde AAA hasta Single D, hasta D simple, y por en medio pues tenemos una serie de grados en función de la percepción que tiene Standard & Poor's o la agencia correspondiente acerca de cada empresa. Este punto de aquí, la división entre la triple B y la doble B, marca el punto en el cual se le denominan a los bonos de arriba bonos de inversión y a los bonos de la parte de abajo bonos especulativos, ¿vale? Los bonos especulativos son desde la doble B hasta la single D y marcan el mayor riesgo posible asociado a las inversiones, pero también es cierto que las mayores rentabilidades. Mientras que los bonos de la parte de arriba son bonos con menor rentabilidad, pero con mucho menor riesgo asociado y la posibilidad de impago por parte del emisor es prácticamente nula. Bien, esto es muy importante para los inversores institucionales, también para los inversores corporativos que utilizan estos ratings para saber si es conveniente invertir en una empresa o invertir en otra, también teniendo en cuenta que evidentemente cuanto más riesgo, mayor rentabilidad asociada y viceversa. Como digo, es de un uso profesional muy habitual para seleccionar activos, por ejemplo, por parte de los inversores, perdón, por parte de los gestores de fondos de inversión. Es también muy importante para los directores financieros que quieren colocar la liquidez de su empresa en los mercados de capitales. En fin, es muy relevante para casi todos. Aunque sí que es cierto que, bueno, tiene ciertos puntos controvertidos las agencias de calificación porque no hay que olvidar que precisamente el emisor es el que paga el informe a la agencia de rating, con lo cual, bueno, hay que tener cuidado con ciertos conflictos de interés que se producen entre el emisor y el calificador, que muchas veces no son bien explicados y conducen a situaciones a veces desagradables. Bien, aquí tenéis un poco la situación que ahora mismo hay por parte de diferentes empresas de rating sobre los ratings de las principales economías latinoamericanas. Veis aquí que los mejores ratings aparecen para Chile, con un AA-, ¿vale? Luego hay subratings respecto a lo que os he dicho, pero Venezuela pues, estaría con el nivel peor de rating de toda la muestra, también El Salvador. Y luego veis que aparte de Chile, pues están en triple B Colombia, estarían México, Panamá, Perú, Uruguay, etcétera. Es decir, que habría un montón de países en grado de inversión, no en el máximo nivel de solvencia, y luego otros países pues peor calificados y considerados como bonos altamente especulativos por el nivel de riesgo de impago que tienen asociado. Bien, en cuanto al riesgo de tipo de interés, que es el tema del precio, de cómo puede modificarse el precio de un bono cuando el inversor se ve obligado a deshacerse de su inversión antes de lo previsto, pues bueno, hay un montón de factores asociados a estos cambios de precio. Aquí tenéis pintada lo que se denomina curva de tipos de interés, que es muy importante a nivel financiero, a nivel profesional, para conocer cuáles son las expectativas que tienen los mercados acerca de los tipos en cada uno de los plazos. Y aquí tenéis los aspectos que pueden modificar una curva de tipos de interés, tanto la oferta y la demanda, la percepción de riesgo, expectativas y actuaciones sobre la política monetaria,
previsiones acerca de la evolución de la economía en el futuro, y aquí entrarían aspectos como la inflación, como el déficit público, como los tipos de cambio, como el precio del petróleo, el precio de las commodities, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que conllevan modificaciones en las curvas de tipos de interés. La última de ellas es la inflación. Como os decía, ahora mismo el mercado se debate entre la buena noticia que supone enfrentarse a una recuperación económica en los próximos trimestres, después del mal trago que ha supuesto y sigue suponiendo, tanto a nivel de vidas humanas como a nivel de repercusiones económicas, la terrible pandemia de la COVID-19. Entonces se debate entre esa lucha entre qué buena noticia es que la economía vaya mejor, pero qué mala noticia es que esto venga de la mano de una subida de la inflación, de la subida de los precios, ¿vale? Y como veis tenéis la curva de las expectativas de inflación y cómo justo antes de la aparición de la pandemia las expectativas de inflación prácticamente estaban más cercanas a cero, y con lo cual las expectativas de que la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, subiera tipos era también prácticamente cero. Y veis cómo a partir de ese momento las expectativas de inflación ascienden casi 2 puntos esto es el bono norteamericano a 10 años, y cómo las expectativas de inflación apuntan ahora mismo a inflaciones entre 1,5 y 2 puntos, lo cual podría llevar a que la Reserva Federal cambiara su política monetaria y elevara los tipos de interés. Esto es una muy mala noticia para la renta fija, como os decía antes, y es lo que puede provocar que esa burbuja de la que se habla a lo largo de los últimos años en la renta fija privada y en la deuda pública finalmente se pueda estallar en próximos trimestres. Y como digo, esta es una de las grandes amenazas que se ciernen sobre los mercados financieros en las últimas semanas, ¿vale? Esta es la gran noticia o el gran factor a analizar por parte de todos los inversores en el momento actual. Como veis, se ha estabilizado bastante en las últimas semanas, desde que se anunció todo el proceso de vacunación, en primer lugar por Pfizer. Pues bueno, parece que no ha habido grandes cambios y parece que ha habido una cierta estabilización en las expectativas de inflación, con lo cual parece que al menos de momento el riesgo ha conseguido equilibrarse. Bien, y voy a terminar con la prima de riesgo y un poco con las estrategias que realizan los bancos de inversión. La prima de riesgo está muy relacionado con lo anterior, con el riesgo de solvencia de un país. Aquí veis un poco la prima de riesgo española. En el caso de nuestro país se mide respecto a la deuda alemana. En el caso de los países latinoamericanos se mide con respecto a los bonos norteamericanos, los bonos de Estados Unidos. En el momento actual España cotiza una prima de riesgo por debajo de 100 puntos básicos, aunque como veis en los momentos más complicados de la pandemia ha llegado a cotizar incluso a 150, 155 puntos básicos. Ahora mismo, ya digo, está por debajo de 100, entre 70 y 80 puntos básicos. Y aquí tenéis la prima de riesgo país que se mide de acuerdo al índice ENVI del banco norteamericano JP Morgan, como está entre 150 puntos básicos de Uruguay, Perú, Chile, Panamá, etcétera, hasta México con 400, 500 Bolivia, 700, 800 El Salvador, Ecuador en torno a 1000, y no estaría en este gráfico Venezuela, que estaría por encima de 2.800 puntos de riesgo país. Esto lo que mide, ya digo, es la percepción que tiene el mercado acerca de la capacidad de atender pagos por parte de cada una de las economías. Como veis, está muy contenida ahora mismo en la mayoría de países latinoamericanos. También pasaron ciertos problemas en los primeros meses de la pandemia y la situación parece que tiende a estabilizarse, al menos en la mayoría de ellos. Para terminar, aquí tenéis un poco un resumen de cómo debería invertirse en renta fija dependiendo del riesgo de crédito que se quiera asumir y del plazo, ¿vale? Para plazos cortos o si un inversor es conservador o moderado, debería dirigirse a los plazos más cortos de inversión en renta fija y sobre todo hacia deuda pública más que hacia renta fija privada, ¿vale? Es decir, que el inversor más conservador debería invertir a corto plazo e invertir en tesoro público, y el inversor más arriesgado debería invertir en largo plazo y en renta fija privada con baja calidad crediticia, siempre teniendo en cuenta que cuanto más rentabilidad busquemos, más riesgo corremos de que se produzca un impago por parte del emisor, ¿vale? Y eso dependerá de las expectativas de cada inversor.
Y aquí tenéis un ejemplo de una estrategia de renta fija que realiza Credit Suisse, que es la que tiene Credit Suisse ahora mismo en este momento, acerca de países latinoamericanos en cuáles serían sus recomendaciones de inversión. En Latinoamérica ahora mismo la Credit Suisse estaría neutral, como veis, sobreponderaría inversión en Argentina y en Perú. La infraponderaría, es decir, invertiría menos de lo que dice su ponderación habitual en Venezuela y en Colombia y sería neutral en el resto de países. Este era el tipo de estrategia de inversión de renta fija que realizan los grandes bancos internacionales. Bien, con esto yo termino mi exposición. Espero que hayáis podido haceros una idea, sobre todo aquellos que tenéis menos vinculación a los mercados financieros, de cuál es la importancia que tienen los mercados de renta fija, cuál es su relevancia a nivel internacional, cuáles son los riesgos que ahora mismo existen en el mercado acerca de este tipo de instrumentos y cuáles pueden ser las utilidades, las ventajas y desventajas de invertir en este instrumento, ya digo, un poco menos conocido que la renta variable, pero sumamente importante a nivel de inversión y de financiación. Nada más, quedo a la espera de vuestras preguntas, de vuestros comentarios. Estaré encantado de responder a todas ellas. Tenemos pues en torno a 6-7 minutos. Cuando queráis, a vuestra disposición. Vamos a ver. Vale, aquí tengo una pregunta de Manuel. Nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre bono y obligación para la deuda pública? No me quedó claro. Bien, normalmente no hay prácticamente importancia. Se le pueden llamar a todos bonos sin ningún problema. Incluso en Estados Unidos se les habla, a todos se les llama bond. En Latinoamérica y en España hablamos de obligaciones para aquellos bonos que tienen más plazo. ¿Vale? Los de 5, a partir de 10 años normalmente se les pone el nombre de debenture o de obligación. ¿Vale? Pero es un simple tema de plazo, no tiene mayor relevancia a efectos de todo lo que hemos explicado hoy. ¿eh? Bien, Silvia nos dice, excelente exposición, mi país va camino a un default. No sé si es una afirmación o es una pregunta. Tampoco conozco exactamente el país para poder decirlo. Si me lo apuntas, intentaré responderte. Otra pregunta de Claudia nos dice, dada la situación en Latinoamérica y viendo que Chile ha sido uno de los mejores países, ¿qué opinión sobre cómo debería progresar este país? Bueno, me encantaría poder dedicarle unos minutos más a poder contarte mi opinión acerca de Chile, Claudia, pero me temo que no tenemos tiempo suficiente para ello y tenemos que centrarnos un poco en el instrumento de renta fija, ¿no? Pero como has visto, efectivamente, al menos la percepción que tiene el mercado acerca de Chile es de las mejores de la región en cuanto a cómo está enfrentando la crisis de la COVID-19. ¿no? ¿Qué implica, Luis Miguel nos dice, qué implica la sobreponderación e infraponderación? Bien, muy buena pregunta. La sobreponderación e infraponderación significa, vale, esto normalmente las inversiones a nivel profesional se realizan por índices, ¿vale? Y los índices marcan que el peso de cada país es un peso determinado, ¿vale? Imaginemos que el peso que debe tener la cartera, una cartera normal de inversión en bonos latinoamericanos, nos dice que en Chile debe haber un 10%. Bien, la sobreponderación lo que indica es que de acuerdo a esa idea que tiene, por ejemplo, Credit Suisse, no deberíamos tener un 10, sino un 15, porque pensamos que Chile lo va a hacer mucho mejor y por tanto sobreponderamos. Una infraponderación indica justamente lo contrario, indica que sobre ese país no tenemos excesiva confianza y por tanto, si su ponderación habitual en el índice es de un 10, pues yo le otorgo un 8, por decir algo. Y por tanto, si ese país va mal, de acuerdo a mis expectativas, lo que habré conseguido en mi fondo de inversión o en mi cartera de inversiones será un mejor resultado que el que habrá obtenido un índice y por tanto mi performance será mucho mejor. ¿Vale? Ese es el significado de las ponderaciones. ¿Qué se entiende por equity? Nos pregunta Fernando. Bien, por equity se entiende a la bolsa, ¿vale? A la renta variable, a la forma de financiar la empresa a través de acciones, de recursos propios, ¿vale? Es decir, cuando alguien invierte en equity, invierte en acciones, en la bolsa, en la renta variable, mientras que cuando invierte en bonos, invierte en renta fija, ¿vale? Y vamos con las dos últimas. Javier nos pregunta, con el cambio de la tasa LIBOR a una nueva tasa de referencia, ¿crees
¿Existen nuevos riesgos? No especialmente. Pienso que es un cambio puramente técnico y a nivel de referencia, con lo cual no creo que haya un gran riesgo, más allá de los efectos a corto plazo, no creo que haya un gran riesgo sobre ni inversores ni financiadores, ¿eh? Y por último, Ana Flor, y con ello terminamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, sí, creo que hay bastantes más, pero tendremos un poco que cortar. ¿Cómo ha influido la pandemia en la renta fija en los países centroamericanos? Bien, muy parecido al resto de países latinoamericanos. Hubo un momento de crisis, también pasó en España, en el cual cuando se inicia una crisis, lo más normal es pensar que los países un poco más débiles desde el punto de vista económico van a tener más dificultades para devolver sus créditos y por tanto se produce normalmente una subida del spread de esa prima de riesgo país. Ya digo, pasó tanto en los países latinoamericanos, centroamericanos, como también pasó en los países más periféricos europeos, como es el caso español, pero luego el tema, más allá de temas muy específicos y muy concretos de algún país, en general el tema ha vuelto un poco a su senda habitual, con lo cual ahora mismo no hay especial riesgo. ¿Mm? Y bueno, hay alguna pregunta más sobre el tema de sobreponderación, que yo creo que ya he respondido. Y voy a terminar con esta. Luis Francisco nos pregunta, ¿los impagos de la empresa, ese riesgo va directo al inversor o existe una penalidad para la empresa? Muy buena pregunta. Bien, los impagos efectivamente van directos al inversor. No hay ningún tipo en renta fija no hay ningún tipo de mercado en medio que se apodere de ese riesgo y por tanto diversifique el riesgo entre emisor e inversor. Por lo tanto, el inversor en principio se come, y permitirme la expresión, todo el riesgo de impago. Es decir, cuando una empresa no paga, el inversor pierde su dinero. Efectivamente, existe una penalidad para la empresa, porque esa empresa, evidentemente, puede ser demandada por parte de digamos, el sindicato de acreedores, pero para cobrar el dinero, pues hace falta que luego esa empresa, en el concurso de acreedores posterior, tenga liquidez suficiente como para responder a pagos. Y como he dicho antes, el riesgo, la posibilidad de cobrar algo, en el caso de la renta fija, es algo superior al de la renta variable, que normalmente cuando un inversor en acciones se enfrenta a un concurso de acreedores, normalmente debe tener claro que no va a cobrar nada. El inversor en renta fija tiene la esperanza de poder cobrar alguna parte. Normalmente esto se le denomina quita. La quita es el porcentaje de inversión que finalmente, después del concurso de acreedores, la empresa decide no pagar. Pero como digo, normalmente siempre hay algún porcentaje el que el inversor consigue recuperar. Y eso es una buena característica que tiene la renta fija frente a la renta variable. Muy bien, pues amigos, ha sido un placer. Espero que haya sido interesante para vosotros esta webinar, eh, que podáis ampliar vuestros conocimientos a través del curso al que estáis optando. Esperamos estar con vosotros en próximas semanas, próximos meses y trimestres. Cuidaros mucho, amigos. Estamos todavía de pleno en la pandemia. Eso es lo más importante, la salud. Y sin más, me despido desde Alicante, desde España. Un saludo muy cordial a todos.